A continuación, vamos a explicar cómo se realizan los ejercicios de la producción. Nos vamos a referir a aquellos relacionados sobre todo con la obtención de la productividad marginal y la productividad media y la posterior explicación de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Comenzamos. Una peluquería conoce los siguientes datos. Nos aparece una tabla donde está representado el número de factores variables que vamos a emplear, en este caso referido al factor trabajo, como número de peluqueros. El producto total, que en este caso son los clientes que hemos atendido, que van desde 10, 25, 40, etc. Y después nos aparecen dos columnas que representan la productividad marginal y la productividad media. Se pide, completa la tabla y explica los resultados. Haz una gráfica con los datos que has obtenido anteriormente y explica lo que aparece en ella. ¿Qué es la ley de los rendimientos decrecientes? ¿Dónde lo observamos? Bien, comenzamos. Primero vamos a rellenar la tabla en función de los datos que tenemos. La productividad marginal. Recordamos que la productividad marginal nos mide el rendimiento del último factor incorporado a la producción, incorporado a la empresa. Lo podemos obtener mediante la fórmula matemática por el incremento del producto total partido entre el incremento de factores variables. En nuestro caso, los ejercicios son muy sencillos y los vamos a hacer incrementando el factor variable en una unidad, con lo cual solamente debemos mirar el incremento en el producto total para obtener esta productividad marginal. En el caso es cero. Cuando hay 0 trabajadores, lógicamente no podemos hablar de ningún incremento, por tanto lo dejamos en blanco. Cuando contratamos un trabajador, la producción aumenta en 10 clientes, por tanto la productividad marginal es de 10. Si contratamos otro trabajador más, los clientes atendidos pasan de 10 a 25. Así, el incremento será de 15 cortes de pelo, por tanto, la productividad marginal es 15. Si contratamos a un trabajador más, es decir, pasamos de 2 a 3, la producción está aumentando de 25 a 40, es decir, otra vez 15 unidades. En el caso de contratar al cuarto trabajador, se incrementa en 10. Al contratar el quinto trabajador, la producción aumenta en 6 unidades. Y por último, cuando contratamos al sexto trabajador, se ha incrementado el número de cortes de pelo en 4 unidades. Ya tendríamos la productividad marginal. La productividad media se define como el número de clientes que atiende cada peluquero. En este caso, como hay 0 peluqueros, pues no cabe hablar de la productividad media, por tanto la dejamos también en blanco. Ahora, cuando ya tenemos un peluquero, lógicamente el número de clientes que ha atendido son todos para él, será 10. Cuando pasemos a 2 peluqueros, el número de clientes atendidos es de 25. Cada uno de ellos quiere decir que habrá atendido 25 entre 2, 12,5. Cuando tengamos 3 peluqueros, hemos atendido 40 clientes. Por tanto, podemos decir que si dividimos 40 entre el número de trabajadores, obtendremos la cantidad que ha atendido cada uno de ellos, es decir, 13,33. Lo hacemos para el resto y nos quedaría una productividad media de 12,50 cuando hay 4 trabajadores, 11,20 cuando hay 5 y 10 cuando hay 6 trabajadores. La tabla ya está completa y nos piden que expliquemos los resultados. Para ello, también utilizamos la gráfica que nos piden hacer en el apartado B. Ya la tenemos aquí preparada. Hemos representado la productividad marginal frente al número de trabajadores que hemos empleado. ¿Qué ocurre aquí y qué se puede ver en ella? Bien, a medida que vamos incorporando más factores variables, la productividad marginal, es decir, los incrementos en la producción, son cada vez mayores, hasta que llega un punto, con el tercer factor de producción, con el tercer peluquero, a partir del cual la productividad marginal, es decir, los incrementos en la producción, son cada vez menores.
Esto es lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que es importante que se tenga en cuenta en las empresas, ya que a medida que vayamos incrementando los factores variables, sea el número de máquinas, sea el número de trabajadores, los incrementos en la producción van a ser cada vez mayores, hasta que llega un punto en el que esos incrementos se hacen menores. ¿Esto a qué puede ser posible? Bueno, pues se puede entender como que los trabajadores pueden empezar a molestarse, las máquinas no están en los óptimos de producción, etc. Por tanto, el empresario debe tenerlo muy en cuenta. Bien, con esto quedaría explicado también el apartado C, que nos decía que era la ley de los rendimientos marginales decrecientes y dónde lo observábamos. Bien, la parte en la que se observa es en esta de aquí, donde la curva de la productividad marginal comienza a descender. Y eso es todo. Un saludo.